Bon vespre, benvinguts a la virtualitat, benvinguts a casa seva. Avui hem organitzat aquest programa d'una forma molt especial. I el tema i la persona s'ho mereix. Avui parlarem amb un ciutadà que ha patit allò que s'anomena la pena de telediario. Un home, un polític, que va ser acusat falsament d'haver comès determinats delictes que ell no havia comès. Una vegada i una altra, des de la política, des dels mitjans de comunicació, des d'una part de la judicatura, des d'una part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, l'acusaven reiteradament d'allò que més pot fer mal a una persona. Allò que pot fer mal a una persona és allò que no ha fet. Ell insistia, ell se defensava, ell posava damunt la taula veritats. I davant d'aquestes veritats, la mentida insistia. A alguns els anava molt bé que el patís aquesta pena de telediario, ell en persona i el que ell representava. La situació se va anar emmetzinant a poc i per fer-lo xerrar d'allò que ell no havia fet, per fer-lo confessar allò que ell no havia comès, per assetjar-lo i per convertir-lo en allò que ell no era, fins i tot varen acometre contra sa mare, son pare i el seu germà. Avui, any després, el jutge ha arxivat el cas. Ha arxivat el cas d'un cas que no hi havia res. Un cas que era un cúmul de despropòsits que varen fer malbé el bon nom d'una persona. Una persona que avui ens acompanya, Álvaro Gijón. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Álvaro Gijón, el juez Antonio García ha archivado el caso Ora, el denominado caso Ora. Presuntamente, según unas acusaciones que usted reiteradamente decían que eran falsas, absolutamente falsas, y solo algunos le creíamos, usted sabía que Andoni Mallorquí embutxacat un dobbers por conceder lo que es el servicio de la hora de Palma a una empresa determinada frente a otras empresas. Usted, compañeros suyos de partido, personas de empresas privadas que pasaban por allí, para que nos entendamos, han sufrido durante años el estigma de ser acusados de algo que ahora sabemos, que ahora sabe todo el mundo, porque algunos ya lo sabíamos, que todo era falso. ¿Y hoy qué, señor Álvaro Gijón? ¿Ahora qué? Pues hoy lo que tengo es una sensación agridulce, porque evidentemente es para estar contentos, porque efectivamente al final se ha hecho justicia. Lo que pasa que estos 3 años han sido 3 años durísimos, tremendos, en los que ha sufrido mucha gente, no solo yo, en los que ha habido detenciones de funcionarios que no se tendrían que haber producido, en la que ha habido 2 personas en prisión, un empresario y un funcionario que nunca se deberían de haber ni producido y mucho menos permitido. Como tú muy bien decías, la detención de mis padres, que nunca se debería de haber producido ni permitido. Y hoy, bueno, pues se da carpetazo a una cosa, a un tema que a poco que se hubieran hecho bien las cosas desde el primer momento, se hubiera podido demostrar lo que ahora se ha demostrado. Y yo creo que aquí, si hago una reflexión profunda y hoy que me preguntaba mucha gente, ¿confías en la justicia? Pues es evidente que sí, porque la realidad es que hoy puedo venir aquí y decir que el caso se ha archivado. Pero sí que creo que han fallado todos los controles posibles desde el primer día. Y eso es lo que no se debería de poder, o sea, no se debería de volver a repetir. Y yo creo que en eso han fallado todos. Ha fallado la policía en un primer momento, falló la fiscalía en un segundo momento, falló la judicatura en un tercer momento, falló algunos miembros o algunos medios de comunicación que se tiraron completamente a la piscina, hicieron un casus belli de algo que no tenía ni pies ni cabeza, y todo eso pues creó un clima y una sensación y una percepción pues de una corrupción generalizada que nunca se había producido y de atacar personalmente a niveles que nunca yo los había visto, mucho menos sufrido, pero es que creo que a día de hoy no me pueden poner un ejemplo en España de un político que haya sufrido
esa persecución que luego, lamentablemente, hemos visto, porque se ha filtrado o se ha puesto, bueno, más que filtrado, se está investigando WhatsApps en los que miembros de la unidad de blanqueo de capitales, junto con el fiscal y con el juez que hacía la instrucción, pues esos WhatsApp ponen muy a las claras una presunta manera de funcionar que desde luego es de todo menos lo que debería de ser la manera de funcionar de la justicia. Usted, señor Gijón, le acusaron de cosas que hoy en día, cuando lo recordamos, cuando vamos a las hemerotecas, cuando vamos a esos medios de comunicación que a 5 columnas en portada o a 6 columnas en portada titulaban todo lo que titulaban como verdades ciertas y eran falsedades de toda falsedad, le han acusado de cosas totalmente abyectas, cosas que destruyen a una persona, cosas que te presentas tú en tu casa, con tu pareja, con tu familia, y han leído eso en el periódico y parece que se te tiene que caer el mundo encima. Bueno, es que... prostitución, drogadicción, lo voy a decir así de claro, sí, sí. Prostitución, drogadicción, orgías, tráfico de influencias, corrupción absoluta, cobrar... A mí se me puso todo el catálogo posible de delitos que una persona pudiera cometer, más viniendo de un político en una situación que se ha aprovechado evidentemente políticamente. A mis adversarios políticos evidentemente les vino muy bien, pero el clima que se creó, ya más allá de la parte política, yo la última vez que estuve aquí en un programa en esta casa, que además creo que fue un programa en el que yo me sentí... Venía físicamente, además, venía destrozado, porque fueron días durísimos, pero me sentí respaldado porque veía, y eso quiero agradecerlo públicamente, que al menos se me escuchaba y que alguien ponía en duda todo lo que estaba saliendo, y no era fácil en ese momento. Y yo quiero agradecer a esta casa y a los periodistas de esta casa, a los profesionales de esta casa, porque eran momentos en los que lo fácil era creerse todas las barbaridades que se iban diciendo. Pero en la parte personal ha sido tremendo, tremendo. Yo es que siempre digo a mi entorno que bueno, si esto tuviera realmente algún interés más allá de lo que me ha pasado a mí, sería para escribir un libro de cómo no se deben de hacer las cosas en medios de comunicación, en política, en judicatura, como decía antes. Y bueno, yo pues he tenido la suerte de que tengo un entorno muy equilibrado, tengo una familia que ha sufrido por toda esta persecución, y tengo un grupo de amigos y mi pareja en particular que siempre creyeron en mi inocencia, y eso te da mucha fuerza. Y luego también que desde el primer momento, y esto lo dije aquí y me mantuve firme desde el primer día, yo noté que algo raro ocurría en este caso. Yo, por más que intentaba explicar todas las supuestas cosas que se iban diciendo, caían en saco roto. Yo, cuando iba al juzgado, tenía que ir pidiendo yo ir al juzgado, no porque me habían llamado. Cuando demostraba una cosa, la olvidaban, la metían en un cajón y decían que se iban a por otra. Cuando yo le pedí al juez que quería hacerme una prueba de droga, porque nunca en mi vida había consumido droga, me decían que no hacía falta. Cuando yo le decía al juez, dígame días para que yo pueda demostrar que no he estado, me decían que no era importante. Sacaron una agenda que se inventaron y que luego, afortunadamente, la Policía Nacional, a la cual también quiero agradecer que, a pesar de que esos controles fallaron al principio, luego ha habido policías que, jugándose el tipo, han querido saber qué pasaba, que no era fácil. Y yo quiero agradecerlo porque ha sido una labor ardua. Pues claro, es una situación que de verdad no se la deseo a nadie, y lo que me gustaría es que no se volviera a producir, porque ha sido tremendo. Y bueno, hablo de mi caso, pero tenemos muchísima gente que en el camino pues ha tenido depresión, que ha tenido separaciones matrimoniales, que ha tenido problemas económicos, incluso para después dedicarte a la vida privada. Yo personalmente he tenido problemas para después dedicarte a la vida privada, porque luego te sales del mundo de la política y lo primero que te sacan son los titulares de Internet, porque hoy lo primero, cuando vas a cualquier entrevista de trabajo o a cerrar cualquier acuerdo, lo primero que miran es en Internet, a ver, ¿y esta persona quién es? Y claro, cuando salen las barbaridades que salen, pues es muy difícil. Pero bueno, al final yo he tenido la suerte de que, como digo, tengo un entorno pues muy normal, muy tranquilo, que me ha arropado, y bueno, pues las cosas pasan, siempre pasan por algo, y bueno, pues tiraremos hacia adelante y miraremos hacia adelante, pero que no se vuelva a producir. Hoy me ha llamado la atención,
y no me avergüenzo de decirlo, la manera como algunos medios de comunicación han reflejado el archivo del caso que usted ha padecido. Un caso que en otras circunstancias ocupaba, como he dicho antes, portadas enteras de arriba abajo, con fotografías, con declaraciones, con gráficos, con mucho elemento tipográfico. Y hoy, en un periódico en concreto, este que tengo en la mano, lo puedo enseñar, ha quedado reducido a 2 columnas, sin fotografía ni nada, y te preguntas, me lo pregunto como periodista, señor Gijón, yo así de claro se lo digo, ¿qué papel hemos jugado aquí los medios de comunicación? Yo he empezado este programa hablando de la pena de telediario, es decir, nosotros hemos sido, los periodistas en general, copartícipes, y perdone que le diga esa palabra, del linchamiento de Álvaro Gijón. Hemos sido parte alícuota, nuestra responsabilidad alícuota en mover toda la parafernalia que algunos han querido mover para destruir una persona, a otra persona y a otra persona y a otra persona, y si en medio había que llevarse por delante a la familia, se la llevaban por un objetivo que era claro, que era destruir a Álvaro Gijón porque yo lo quiero. ¿Le ha llamado a alguien de estos medios de comunicación pidiendo disculpas? No he recibido ninguna llamada, tampoco la esperaba, como tampoco he recibido llamadas de ningún político de los que utilizaron todos esos días y todos esos medios a disposición para aumentar ese linchamiento, como el alcalde actual o como la regidora de policía en ese momento, Angélica Pastor, como Aurora Yardi, que era portavoz de Podemos en el ayuntamiento, Laura Camargo, portavoz en el Parlamento de Podemos, Jarabo, es decir, Andreu Alcover, es decir, fue una guerra tremenda. A mí también me ha llamado la atención, que hoy el Diario de Mallorca haya querido cerrar esto pues en una página 9, cuando la supuesta investigación utilizó varias portadas, páginas interiores, todo tipo de comentarios, incluso en la parte de opinión. Me ha llamado la atención, pero bueno, tampoco espero nada de un periódico que en ese momento y a día de hoy considero que ha formado parte de toda esta, voy a llamarlo trama, pero como tampoco quiero que ni el juez Penalba, ni el fiscal Subirán, ni los de blanqueo de capitales sufran lo que he sufrido yo, a mí me gustaría que la justicia actuara. Y hoy hemos tenido una noticia que para mí ha sido muy satisfactoria, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asume la investigación de toda esta presunta trama. Y yo creo que eso es importante, porque en la judicatura, en la fiscalía, en los medios de comunicación hay gente tremendamente profesional, y creo que esto no debería de cerrarse como si no hubiera pasado nada. Aquí han pasado muchísimas cosas. Y vuelvo a decirlo, no hablo solo de mi caso. Conozco, porque al final la gente genera una cierta empatía, ¿no? Y te van llegando mensajes de unos y de otros, policías que han llegado a ser detenidos y amenazados con quedarse en prisión si no decían lo que ellos querían que dijera. Gente que ha dicho que pasaba recuerdo un caso concreto de un policía que en una rotonda detuvo sin saber a una persona que supuestamente era testigo protegido, pero que no tenía ni la más remota idea, y eso sirvió para que el fiscal y el juez les pusiera una amenaza porque había coaccionado a un testigo protegido. Aquí se ha abusado de la figura del testigo protegido. Hoy yo no sé quién es el testigo 19 que dijo que había escuchado que en la sede del Partido Popular yo había, en un caso en el que no había participado, no había firmado, es decir, ni siquiera había objetivamente nada que dijera que yo formaba parte de una adjudicación. Pues a día de hoy yo no sé quién es esa persona, y yo quiero poder ir al juez y decirle, quiero que se investigue a esta persona. Si usted considera que no ha actuado o que esta persona actuó en su momento de buena fe, yo considero que no, y quiero poder saber quién es esa persona. Y quiero poder decir que esa persona contribuyó revelando un sumario que estaba bajo secreto, yéndose a la televisión pública, con la connivencia en su momento de una serie de periodistas. Y quiero poder decir que para qué servía entonces el secreto de sumario, porque a mí me perjudicó. Yo recuerdo que no tuve acceso al sumario
hasta que habían salido 20 y tantas noticias. Es decir, yo iba a ciegas y yo cada día quería aportar información y decir, pero es que esto no es verdad, es que esto que están diciendo es mentira. Pero yo me iba enterando por la prensa. Yo he llegado a ser notificado para ir al juzgado 2 días antes por el Diario de Mallorca. A mí el Diario de Mallorca sacaba una noticia diciendo que yo 2 días después iba a ir a declarar. ¿A qué absurdo habíamos llegado? Y como decía antes, yo tenía que acudir voluntariamente al juzgado. Y creo que eso no se debería de permitir y alguien debería de haber notado que algo raro ocurría en este caso. Creo que alguien debería de haber hecho una llamada de atención. Y creo que, como decía, no sería bueno que esto se tapara como si no ha pasado nada, porque esto perjudica al sistema, perjudica a los buenos profesionales en un sitio y en otros que siempre los hay. Y creo que sería bueno que se hiciera una reflexión. Incluso yo hoy hablaba con algún representante de los medios de comunicación y decía, este es un caso para que se estudie en la Facultad de Periodismo. ¿Hasta qué punto era necesario sacar todas las informaciones las más escabrosas, que no aportaban absolutamente nada? Ya no solo que eran falsas, sino que además no aportaban nada y que además impedía que alguien tuviera el más mínimo derecho fundamental a ser inocente. Es que ni eso se nos permitió. Yo fui acusado, yo fui culpable desde el minuto 1. Me han insultado por la calle, me han dicho barbaridades y las he tenido que aguantar porque, claro, porque las tienes que aguantar, porque no puedes hacer otra cosa. Yo me he sentido con una impotencia tremenda, con una inseguridad brutal, inseguridad jurídica, que es lo peor que te puede pasar. A ti te pueden hacer una cosa, te pueden intentar perjudicar, pero los derechos básicos, estos no se pueden tocar. Yo considero que en el caso de mis padres ha habido detención ilegal, ha habido coacciones y yo quiero poder denunciarlo, que evidentemente lo vamos a hacer y por eso nos hemos personado en la pieza que va a juzgar esto y que, como digo, hoy el Tribunal Superior de Justicia la asume como propia. Pero no me gustaría que esto quedara como si no hubiera pasado nada. Han pasado cosas muy graves. Yo quiero creer, y usted espero que me lo permita, quiero creer que algunos medios de comunicación y algunos profesionales de algunos medios de comunicación han sido engañados, quiero creer. Quiero pensar de que se han visto deslumbrados por determinados documentos filtrados desde la judicatura y desde la policía. Las exclusivas son como un veneno para la comunicación. Te llega un documento y te queman las manos si lo quieres publicar o lo quieres poner en un programa de televisión o lo quieres presentar en un programa de debate o en un programa de radio sin consultar, sin analizarlo, sin ver lo que hay detrás. Pero siempre hay la oportunidad de, una vez te has equivocado, pedir perdón y retractarte. Yo más que eso, yo admito... Y perdóneme que le haga un inciso. Y más me preocupa que esto haya pasado como profesional en un medio de comunicación público como es IB3. Así de claro se lo digo. Efectivamente, eso también. Porque ahí sí que deben ir, ahí sí que las alarmas, los controles, el cuidado debería funcionar desde el minuto 1 de las 0 horas de la mañana al último minuto de las 24 horas de la tarde, en cualquier tema, porque es una televisión pública. Yo creo que, yo estoy completamente de acuerdo, creo que esa emisión que hizo IB3 de Al Testigo Protegido con la cara tapada, mostrando o haciendo alusión a un sumario que estaba bajo secreto, del cual las partes no teníamos ningún tipo de conocimiento y nos obligaba a ir siempre permanentemente a remolque de lo que iba diciendo, creo que no fue, objetivamente lo digo, creo que no fue la mejor decisión. Supongo que eso políticamente les sirvió a unos y ayudó, pero creo que eso tampoco se debería haber permitido. Yo puedo entender que en un momento inicial de toda esta rocambolesca historia la gente pudiera creerlo. O sea, yo puedo entenderlo porque además venimos de muchos años, de muchas cosas que han pasado en esta comunidad y yo eso lo puedo admitir. Pero luego tienes que indagar un poco más y luego tienes que empezar a ver si hay contradicciones o no. Y hubo contradicciones desde el minuto 1 y se seguían tapando esas contradicciones. Ya, recientemente veía con esto que sale por Twitter en relación a los periodistas, decía, si una persona dice que está lloviendo y la otra persona dice que no está lloviendo, tu labor como periodista no es poner las dos versiones, es abrir la ventana y ver si llueve o no llueve. Aquí no han hecho eso, aquí solo han cogido una versión. Y además, creo que es preocupante porque han dado por hecho que por el simple motivo de que eso estuviera escrito en un auto judicial ya era palabra de Dios. Y aquí no hay palabras de Dios
hasta que se comprueban los hechos, se verifica, se juzga por un tribunal distinto al que instruye y se decide Perdón, señor Gijón. con la sentencia. No se preocupe. Hasta que la sentencia te dice si una cosa es o no es. Y lo que no puede ser es que por el simple hecho de que esto viniera a veces de informes de la policía que se filtraban especialmente a algunos medios, a veces de escritos de la Fiscalía y a veces de escritos del juez, se les daba la veracidad y esto era lo que iba a ocurrir. Y yo creo que eso no es ético, no, a nivel periodístico ya. Creo que esto se debería de haber mesurado y se debería de haber visto si efectivamente se producían o no se producían esas contradicciones. Y esa fue mi determinación para no dimitir. Yo sufrí durante mucho tiempo no solo ese acoso y derribo, sino que luego yendo al Parlamento, como iba cada martes, o a las comisiones, o luego al Ayuntamiento, tuve que sufrir pues, los plenos, las peticiones de reprobación, etcétera. Pero lo hice con el convencimiento de que tenía la conciencia muy tranquila, de que no estaba dispuesto a dar por sentado cosas por mucho que las dijera un juez, y luego también porque desde el primer momento tuve claro que el único objetivo que tenían era detenerme, y eso me parece que estaba absolutamente fuera de lugar. Y lo que yo en su momento entendí que podía pasar, luego se ha visto refrendado en los WhatsApp. Es decir, el único objetivo era pues derribarme, detenerme, y además detenerme, como decían los WhatsApp, con luz y taquígrafo en la puerta del Parlamento para que sea todavía como más dañino, ¿no? Como más doloroso. Yo creo que eso describe un poco a los personajes de esta historia, y espero que la justicia, con el tiempo que haga falta, pero que llegue hasta el final y que demuestre que algo no ha funcionado bien desde el primer momento. Permítame, antes de acabar, una última pregunta. Sé que ahora hay personas que están viendo el programa desde sus casas, desde algunas oficinas, en algún bar, que están temiendo que yo le haga esta pregunta. Son personas de la dirección del Partido Popular. Personas que en un momento determinado fueron su partido, que cuando fue avanzando el proceso, en lugar de mantenerse firmes creyendo en su inocencia, presuponiendo el derecho constitucional de la inocencia que todos tenemos, se olvidaron de este derecho constitucional y le obligaron a usted a apartarse del partido. Yo me acuerdo, como usted está diciendo, esos momentos en la última fila del Parlamento, abandonado por sus propios compañeros. Unos se sentaban al lado de usted, le hablaban, le saludaban, otros no, que siguen ahí sentados. ¿Qué sentimiento tiene usted ahora con el Partido Popular? Bueno, al final yo tuve que dejar mi afiliación al Partido Popular. Como siempre dije desde el primer momento, pues era una manera de salir por la puerta de atrás de la política después de tantos años de dedicación, que no me gustó. A nivel personal, con muchos de ellos, pues no tengo nada que reprocharles, porque también soy muy pragmático y digo, bueno, pues si cada día que vas a hacer una rueda de prensa lo primero que te están preguntando es cuándo va a dimitir Gijón y no puedes hacer labor de oposición, pues entiendo que en fin, que sea más fácil decir, oye, pues mira, vete al grupo mixto porque realmente no estamos haciendo bien el trabajo de oposición. De hecho, yo tuve muchas conversaciones con Biel Compañ, tuve muchas conversaciones, yo tengo que reconocer, y lo he agradecido públicamente, la defensa que hizo tanto Marga Proens como Marga Durán como portavoces en el Ayuntamiento y en el Parlamento durante bastantes meses. Fue duro. Entonces yo, al final, tampoco me quiero quedar con... Para mí, esto es la parte más... son minucias, ¿no? Yo creo que no lo hubiera hecho, yo personalmente. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de Rafa Durán, que le ha pasado pues, un caso muy parecido al mío, que después de 10 años se ha archivado su caso y fue apartado inmediatamente. Conmigo tuvieron más deferencia en ese sentido, por ponerlo entre comillas, ¿no? Conmigo se tardó un poco más. Pero también tengo que decir que Marga Proens y Marga Durán hicieron una defensa fuerte y tuve el apoyo también durante un cierto tiempo del que en su momento era el presidente Biel Compañ. Entiendo que la política tiene estas cosas y bueno, pues tampoco le quiero dar mayor importancia. Señor Gijón. Ahora me presentaré otra vez a las elecciones.
O sea, vamos, ahora usted acaba de poner la guinda al pastel, la guinda al pastel de la entrevista, con una sonrisa, que es muy importante, siempre acaba sonriendo estas entrevistas tan duras, pero seguro que ahora algunos están temblando diciendo, uy, que se presenta otra vez, que se presenta otra vez, qué fuera mara. Señor Gijón, no quiero despedirle sin enviarle, por persona interpuesta, que en este caso soy yo, un abrazo de Gabriel Vallejo. Muchísimas un amigo gracias. común, que siempre se acuerda de usted. También lo pasó muy mal. Que también lo pasó muy mal. Efectivamente. Que yo he hablado mucho con él, de usted, y usted y yo hemos hablado de él. Lo pasó también muy mal porque fue detenida injustamente. Exactamente, también. Y efectivamente, creo que son dos personas que, junto con los funcionarios y, ya digo, las 17 personas que han sido injustamente detenidas en este caso, y que yo me he acordado en todo momento porque es una situación muy lamentable. Álvaro Gijón. Álvaro. En esta casa, lo he dicho por activa y por pasiva, siempre tendrá usted la puerta abierta y la mano tendida de un amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.